Así comenzamos o seguimos, mejor dicho, con la reunión del Señor. Hoy nos hemos levantado, le hemos dado gracias al Señor. Así que le doy la bienvenida a toda la casa del Señor, que se le bendiga cada corazón, cada vida. Y el deseo de mi corazón de parte de Dios es que todos se vayan diferentes a lo que han venido. Que se vayan mucho mejor. Porque sabemos que hay muchas preocupaciones, pero tenemos que estar libres para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y algunos quizás tengamos que hacer sacrificio de alabanza. Y Dios va a ver eso. Amén. Voy a compartir una palabra en el Salmo 95. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamemos con cántico, porque Jehová es el Dios grande. Es el Rey grande de todos los dioses. Es el único Dios que tenemos. Amén. Estamos en vivo y en directo. ¿Vieron cómo tienen que cuando los políticos dicen algo que no les gusta, les cortan el canal? Se queda sin pila, Cris. Uy, Dios, está como yo. Tengo la pila. Y ese tiene cable corto. Ando con relojero que me quedé sin pila. Después voy a leer el texto. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosles con cántico, porque Jehová Dios es grande, el Rey grande de todos los dioses. O sea que Él es el único Dios sobre todos los otros. Ningún otro tiene poder que no sea Él. Y a ese Dios es que tenemos que clamar. Se ha inundado todo el 9 de junio y todos los lugares. Aparecieron todos los curanderos juntos. Así que atentos. Ahora tenemos que ir caminando, orando y viendo si no nos tropezamos a alguien por mentalizarnos mucho. Porque te los cruzas en la calle y te ofertan papelitos con direcciones para que vayas a buscar de Dios. Y son los falsos profetas que ya han llegado. Así que, puesto de pie, vamos a orar al Señor. Le vamos a entregar todas nuestras cargas, vamos a dejar todo en sus manos para que luego podamos hacer, como dice acá, cantar con júbilo al Señor, con alegría, con fuerzas. Amén. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos ha permitido llegar hasta tu presencia. Gracias por la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Gracias por renovar nuestras fuerzas, Señor, porque sabemos que con las propias no podemos, pero en esta cada mañana queremos darte gloria, darte honra, Señor, darte a ti todo lo que tú te mereces, Padre Santo. Bendecir tu nombre en esta mañana y que recibas de tu pueblo, Señor, en este momento toda carga que pueda haber, sea dejada a los pies del Calvario, porque ahí es donde va a haber la libertad y la victoria. Y te pedimos que renueve cada corazón, cada mente, Señor, que devuelva el gozo, la alegría, la paz. Bendecimos, Señor, a tu pueblo y declaramos victoria, porque tú estás con nosotros. ¿Quién contra nosotros, Señor? En el nombre de Jesús te damos gracias y damos un fuerte aplauso al Señor. Buen día. Buen día. Dios le bendiga. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Yo soy medio sordo. Se escucha peor. Dios le bendiga, entonces. Me hacía eco un par de todo lo que dijo Javier y su oración sobre los 12, ¿no? De esos 12, 2 tenían claro lo que veían hacia adelante. Ver hacia adelante necesariamente significa saber o tener conocimiento sobre nuestra identidad, quiénes somos, ¿no? Estamos en 2021, hace 15 años, en el 2006, era el último año que estaba cursando la escuela, más o menos a esta altura, están los famosos bailes de la promo, todo esto, que bueno, cada vez va peor, lamentablemente cada vez va peor. Y un compañero con quien tengo una gran amistad que se ha mantenido en el tiempo,
durante varios días faltó a clase. Y entonces me preocupé y le pregunté a su madre qué había pasado. Y él me comenta, había estado en coma por el exceso alcohólico una noche, el primer baile de la prueba. Y me acuerdo que siempre me queda grabado eso, me quedó grabado, pero por siempre. Y él me dice, hermano, siempre me dice, hermano, si hubiese sido bueno, no hubiese pasado. Y eso marcó parte de mi identidad. Y no porque no sea pecador igual que cualquiera de ustedes y cualquier persona del mundo. Pero yo creo que yo a esa edad tenía claro quién quería ser, o por lo menos saber quién era. Saber quién era determina quién quiere ser y quién no quiere ser. Y esto va para cualquiera, a cualquier edad, pero principalmente a los jóvenes. Si no sabes quién eres, vas a tener problemas para saber quién quieres ser. Y volviendo sobre el tema de identidad, quiero volver al tema de la identidad de la iglesia, principalmente de la iglesia cristiana evangélica. Mejor dicho, está mal el mote de iglesia cristiana evangélica, iglesia hay una. El cristiano evangélico es un agregado que le ponemos para calificarlo de alguna manera. Y si a alguien le debemos nuestra identidad, como decía nuestra hermana Liliana el domingo pasado, que era el aniversario de la Reforma. La Reforma no es el 30 de octubre, porque los diputados, o mejor dicho, nuestros legisladores bonaerenses pusieron como día de la Iglesia Evangélica. La Reforma fue un 31 de octubre. Y para entrar en esta identidad de lo que hace la Iglesia es necesario conocer ese tiempo. Porque para nosotros es fácil. Yo siempre, cuando lo agarro a Amadeo, que me plantea cosas, mira, Amadeo, se debajo. Claro, porque para él es fácil tener lo que tenía a mano. ¿Me entienden? Los que son padres entienden de lo que estoy hablando. Los que hemos tenido carencias de chicos, el otro día charlaba con mi suegro. Mi suegra, pensar que hace 25 años había una sola despensita acá en el barrio, que por ejemplo para tomar un yogur, me acuerdo de los viernes nomás bajar el yogur del camión. Imagínense, claro, hoy un nene va y hoy tiene todo fácil. Antes queríamos un yogur, andá a hacer los mandados, te decía. De algo tan simple, pero hay cosas más grandes, inclusive nuestra salvación, que si no sabemos de dónde viene, y bueno, lo damos por sentado y entendemos que es fácil el proceso. En 1440, esto es un suceso que todos conocen. Se creó la imprenta. Esto, los que tuvieron la bondad de pasar por la escuela, todos lo saben. Deberían saberlo. Exactamente. ¿Qué es lo primero que se imprimió? ¿Qué es lo primero que se imprimió? La Biblia. Claro, la Biblia era algo reservado en ese tiempo. Tenía un acceso restricto. La Iglesia Católica no permitía que se conozca. La parte era en latín, lo cual dificultaba más las cosas. Entonces, casi un siglo después, unos 80 años después, un monje agustino viaja a Roma, llega al Vaticano y estaba lleno de gente, ¿no? Recuerden que hay una historia parecida en la Biblia. Estaba lleno de gente que iba a llevar su dinero para las indulgencias. Para los que no saben, las indulgencias es un perdón que daba el Papa. Te daban una hoja. A ver, depende de lo que vos pagabas, la cantidad de pecados que te perdonaban. Entonces el Papa te daba una hoja con se llama remisión de deudas, te regalan la deuda, o sea, no te la regalaban, te la cobraban, ¿no?
Pero bueno, sí, el término remisión significa eso. Pero no te la regalaban, te cobraban, te daban una hoja, mire, usted, depende de lo que usted pagó, se le perdonaron tantos pecados. O sea que los pobres quedaban afuera. Exactamente. Cuando Lutero llega al Vaticano, estaba lleno de gente. Claro, y entre eso había muchos pidiendo limosna. ¿Por qué? Porque tenían que comprar perdón. No, recuerden la Biblia cuando Jesús entra en el templo y saca a los vendedores de palomas, de animales. Claro, era para vender el perdón. Entonces Lutero, cuando llega al Vaticano y ve que había demasiados mendigos, mira el Vaticano, majestuoso. ¿Qué hago con la plata? ¿La llevo para adentro? ¿Para comprar mi perdón? Le puso en crisis. Entonces agarró su moneda y se la dio al primero que vio. Y esto que a Lutero le causó un gran conflicto, a Lutero lo llevó a ver, a analizar la verdad de las cosas. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo puede ser tan así? Claro, porque Lutero estaba en lo que hoy es Alemania. Y claro, cuando vio esto, dijo, no puede ser, esto hay algo que está mal acá. Entonces Lutero se pone a estudiar. Lutero que era... Tengo la bondad, la verdad, tengo que decir, tengo la bondad, gracias a mi papá, que me puso Martín. Y puedo compartir con tres Martínez importantes de la historia. Lutero, Luther King y San Martín. Vaya que los tres lucharon por la libertad. Me honra. Me honra. Quien me conoce sabe que defiendo a ultranza la libertad y más la libertad intelectual y espiritual. Me fascina. Entonces Lutero se encuentra con esa disyuntiva y dice, esto no es un comercio esto. Cuando Lutero llegó al Vaticano, es un supermercado, dijo. Esto no puede ser Vaticano. Me equivoqué. No, me estaba en el Vaticano. Entonces Lutero empezó a hacer un estudio muy crítico de las escrituras, pero muy a fondo. Y es más, como protesta, el tipo se tomó el trabajo de traducir en la Biblia. Entonces el tipo, imagínense, porque a ver, por eso lo digo, uno hoy lo da por sentado, y en su momento traducir la Biblia, pluma y tinta era. Para que ustedes entiendan el sacrificio que hizo esta persona, relegó años de su vida, para que aquellos que eran ignorantes del asunto, tuvieran una ilustración sobre qué estaba pasando. Entonces primero tradujo el Nuevo Testamento y como se quedó disconforme también tradujo el Antiguo. Pero al tipo le quedó picando. Dijo, esto no puede ser. Y algo tengo que hacer. Entonces, en su estudio, en Wittenberg, allí donde él estudiaba, ya era profesor de la universidad. Esto es interesante. Esto es interesante lo que les voy a contar. Porque esto, por lo menos hasta hace unos años, estaba en el ADN de la Iglesia Evangélica. Cuando queremos modificar algo, no hay que salir a tuitear, a escribir en Facebook. Respeto a cada uno de lo que quiera. Me gusta la modalidad de Lutero y que hace unos años estaba en el ADN de la Iglesia. Cuando querés modificar algo que está mal, metete en el asunto, en lo que puedas, estudiar, aprender y modificar desde adentro. Una acotación que me llevó a querer estudiar Derecho en su momento. Entonces Lutero un día llega a la iglesia en Wittenberg. Recordemos que era sacerdote también, monje. Llega
Imagínense que antes la mayoría de la gente desde ya que no leía. Entonces el tipo llega con un martillito de clavo y clava en el mural del pueblo una invitación. Invitaba a todos los que estaban en condiciones que se sintiesen a la altura a discutir sobre temas eclesiásticos. Las famosas 95 tesis. Las 95 tesis no son 95 libros, son 95 conclusiones que él saca. Y les voy a compartir algunas. Porque esto, por eso les decía, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la identidad de la Iglesia Cristiana Evangélica. ¿Quiénes somos? Para los que son más nuevos, ¿quiénes somos? Las raíces están acá, ¿ves? Mal, la tesis 10. Mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. La tesis 11. Esta cizaña, la cual la de transformar la pena canónica en pena para el purgatorio, parece por cierto haber sido sembrada mientras los obispos dormían. Imagínense, no. A ver, por eso vuelvo, se jugaba la cabeza. Se jugaba la cabeza. La puso en el mural, confirma. La tesis 21. En consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencias que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena, a causa de las indulgencias del Papa. Imagínense, ya lo metió el Papa encima. Lo metió el Papa. La 23. Si a alguien se le puede conceder en todo sentido una remisión de todas las penas, es seguro que ello solamente puede otorgarse a los más perfectos, es decir, muy pocos. A ver, todo esto tiene sustento bíblico. Por ejemplo, esta última, recuerden que la Biblia dice, solo hay uno, bueno y perfecto. Todas las conclusiones que saca Lutero tienen sustento bíblico, que eso le generó un gran problema al Vaticano. Había marcado varias, pero bueno, voy a buscar más las principales. Mera, la 27. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el cajón que referí, el alma sale volando. ¿No? La extrema unción. Los que fueron católicos saben lo que es. La 32. Fíjense para dónde el tipo dónde se metía. Serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencia. Óralo. No solamente se estaba metiendo con los que vendían indulgencias, sino con los que las compraban. Entonces se metió con el pueblo también. La 36. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencia. Está diciendo, mire, por más que lo diga el Papa, cualquier cristiano que se arrepiente tiene accesibilidad al perdón de sus pecados. En términos más o menos lo que quiere decir. Cualquier cristiano, la 37, que sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia. Esta participación le ha sido concedida por Dios, aún sin carta de indulgencia. Esto, o sea, las 95 tesis gira todo en torno al perdón y a la cuestión patrimonial del perdón. La 43. La 43.
Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencia. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, porque era que ayudase a uno de los pequeños? Es como si lo ayudase a él. ¿Se acuerdan? Me voy recordando, pero todas tienen su respaldo bíblico, todas las afirmaciones que hacen. Debe enseñarse a los cristianos que, si no son colmados de bienes superfluos, están obligados a retener lo necesario para su casa y de ningún modo derrocharlo en indulgencias. ¿No? Esto para los pobres. Mire, no gaste lo que tiene, le decía Lutero, no gaste lo que tiene, úselo para vivir mejor. No lo gaste para comprar un perdón. No le sirve. Marqué un par más y bueno, si no se me va a extender mucho. Esto es lo que califica el Evangelio, la 62. El verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto Evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Otra conclusión que saca Lutero. Empero, 63, empero este tesoro es, con razón, muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros. Lo voy a leer de vuelta. La tesis 63. Empero este tesoro es, con razón, muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros. ¿No? Le cambia el orden a las cosas. Entonces los primeros, como dice el Evangelio, es cierto. Los primeros son los últimos son los primeros. Entonces el tipo causó un gran revuelo. Ahora bien, este movimiento, por alguna razón, cuando uno lo ve en la Escritura también, le pasaba al pueblo de Israel y les pasa a los cristianos. Cada tanto de tiempo se da un ciclo donde los hijos de Dios, para meter a Israel y a los cristianos, por alguna razón pierden el norte. Se da un ciclo. ¿No? Y personalmente creo que este ciclo en estos tiempos está dando esa vuelta. Uno de los principales principios de la Reforma es que el cristianismo, el Evangelio, se basa solo en la Escritura. Sola Escritura, decía en latín. Entonces esta es la autoridad máxima del quehacer cristiano. ¿Por qué digo esto? Porque en la época hay muchísimos predicadores muy buenos, pero el cristiano corre el riesgo de vivir más del libro del predicador que de la Escritura. Corre el riesgo de vivir más de los sermones semanales del predicador que de la Escritura. ¿Se va entendiendo? Por eso uno de los principios de la Reforma fue solo Escritura. Y miren que la Iglesia Católica tenía las bulas papales, los concilios, las leyes canónicas, el código canónico. Miren que normativa de interpretaciones de todo el catolicismo tiene de sobra. Es más, en algunas universidades se enseña como parte de la carrera de Derecho, se enseña Derecho Canónico porque es muy amplio. Entonces, la Reforma dice, no. Mire, usted, la iglesia católica, ¿no?
tendrá muchas bulas, muchos concilios papales, muchas encíclicas, pero el primero esto decía, los reformistas. Primero está esto. El segundo punto. Le voy a dar respaldo de ese principio de la Escritura. Segundo de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, todo tiene su fundamento. Otro principio de la Reforma. Sola gratia. O solo por gracia. Entonces, que este viene de la mano de la cuestión de las indulgencias. Entonces dice, la salvación es solo por gracia. Solo por gracia, no podemos comprar la salvación. La recibimos como un regalo. ¿No? Lutero decía que Dios no quita el pecado del hombre. Claro, cuando habla del pecado, habla de la actitud pecaminosa del ser humano. No la quita. Y cada uno de los que estamos acá somos prueba de eso. Que no la quita. Pero esa gracia le pone un manto para que eso no se vea. Y sobre eso, como ese pecado no se ve, se nos permite entrar a una vida eterna. Él lo explica así, palabras más. Repito, Dios no quita el pecado, o sea, la inclinación del ser humano a hacer todo mal, que es innata del ser humano desde que nace, pero le pone un manto que es la gracia, para que esa inmundicia no se vea. Y como esa inmundicia no se ve, se nos permite llegar a una vida eterna. Ahora, ¿cómo se adquiere ese manto? O sea, porque si no cualquiera tendría el manto. ¿Cómo se adquiere ese manto? Sola fide, que es solo por la fe. Le doy el versículo bíblico sobre la gracia. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, todo tiene su respaldo. El tercer principio es solo de la fe. Bueno, la fe prácticamente es la forma como compramos el manto de la gracia. O sea, el manto está, es de libre disponibilidad, es gratuito, costó el sacrificio de Jesús, pero es gratuito para el ser humano. Pero se adquiere solo por fe. Entonces, quedan fuera de esa cobertura los que deciden no creer en ese manto. ¿Se entiende? Porque son principios universales que se aplican, estos 5 principios se aplican para toda la humanidad. Porque después le voy a decir por qué. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿No? Era el principio que los reformadores decían, si el justo vive por la fe, ¿cómo el Vaticano le iba a cobrar? Si la fe no se puede comprar. El cuarto principio de la reforma, que es algo también que causó mucho revuelo, el tema de las figuras, de los santos, de la veneración a los santos. De todos los de acá, todos lo tenemos claro. Pero ustedes imagínense, hace 500 años atrás, en un pueblo que vivía en esa cultura de venerar santos, la Virgen María, sí, San Pablo, San Pedro, también lo aclara Lutero, no es problema de los santos, o sea, no es problema de ellos, el problema de que hace adorar a los santos.
y el que adora desde ya. No, los santos bien ganados se lo tienen. San Pablo, San Pedro. No, bien ganados se lo tienen. Bueno, ganado no sé, desde ya, volviendo a lo de recién, regalado. Pero bueno, por lo menos le hicieron mérito al regalo que recibieron. ¿No? Entonces, porque a veces entendemos esto, no es el problema de los santos. El problema es de quien pone los santos para adorar y el que adora al santo. A la figura. ¿No? Entonces, el cuarto principio es solo Cristo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿No? Por eso vuelvo a lo primero, que todo esto tiene que ver con la identidad, con quiénes somos. ¿Quiénes somos? Como cristiano evangélico, ¿quiénes somos? Esto creo que nos resume quiénes somos. Y el quinto principio, la gloria solo de Dios. ¿No? Imagínense esa época, hasta el día de hoy se hace. Ir a besarle el anillo al Papa. Hasta el día de hoy se hace, me imagino lo que sería en esa época. Leí una historia de que en un momento se armó un desfile en Roma y el que no se arrodillaba cuando pasaba el Papa, garrote. Así. Estamos hablando hace 500, 600 años atrás. ¿No? Para contrarrestar, ¿no? Recuerden los que saben la historia que tras la reforma vino la contrarreforma, ¿no? Y fue lo que la estrategia que lanzó la Iglesia Católica. Entonces, solo a Dios es la gloria. 1 de Corintios 10:31. Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿No? Ahora bien, no terminó ahí la cuestión. Estos son los principios donde podemos resumir la reforma, si se quiere, la Iglesia Cristiana Evangélica de hoy. Imagínense que siguieron. En base a la reforma vinieron guerras. Europa se puso duro, Europa, ¿no? Porque muchos, como siempre pasa en todos lados, intentan utilizar el nombre de Dios y los evangelios para sus beneficios. Entonces no escaparon que muchos principitos europeos dijeron, bueno, mira, vamos a defender a los luteranos porque mira, se están poniendo en contra del Papa y del imperio, nos conviene, no nos sacan más, o sea, apoyémoslo. Y bueno, Europa se volvió un caldo de cultivo muy fuerte. Entonces, en Europa se dan diferentes movimientos reformadores. El que más conocemos y que más se le atribuye por ser el primero es Lutero. Hubo un alemán un siglo antes que cuando sacó algo parecido lo erró de estrategia y fue derecho a la hoguera. Sí, o sea, se venía como en la sociedad, se venía fomentando un cambio, se buscaba un cambio. Había mucha gente que se había empezado a destruir en las escrituras y vio que había varias cosas que, por lo menos que en las escrituras no decían. Entonces, el cambio reformista, tenemos a Calvino, el francés, ¿no? Porque todo esto sirve para ilustrar a la Iglesia. De las principales conclusiones que se le atribuye a Calvino, que Calvino dice que la salvación está predestinada. O sea, si sos salvo, estás predestinado, no hace falta prácticamente salvo. Estás salvo.
Si no estás predestinado, que uno no tiene forma de verificar eso, estás condenado. Eso es lo que más o menos lo principal de Calvino. Después nosotros más o menos coincidía. Se hizo en un momento como un concilio entre los reformadores y bueno, no, en muchas cosas no coincidían. Pero en esta, desde ya que no. Porque si Lutero decía que la gracia era accesible para todo el mundo, Calvino venía a decir que si estás predestinado te vas a salvar y si no, lo lamento por vos. Era así. Calvino, como Lutero, cuando empezó con toda la reforma, se tuvo que ir de Francia porque también iba a la guillotina. Por eso repito lo que dije hoy. Lo que para nosotros es fácil, lo damos por sentado, esta gente se jugaba la vida. Al margen de lo único que le podemos achacar a Calvino, después lo demás coincidía con los restantes reformadores. Ahora, del otro bando, tenemos a los arminianos. Jacobo Arminio, un holandés. Bueno, los arminianos, al revés que Calvino, se habían ido para la otra punta. Y mira, de todas las macanas que te mandé, te puedes arrepentir siempre, esta vez que quiera y meter el palo. Que también estaba mal, porque si no, es como dice la Biblia, ser santo porque yo soy santo. Pero este decía, Arminio decía, mira, pecá todas las veces que quieras, mientras vengáis y pedía perdón después, está perfecto. Era el punto contrario que también era demasiado sinuoso, ¿no? Creo que la interpretación justa es una interpretación intermedia. Por destino, esta la voy a parafrasear yo. Por destino todos estamos habilitados a recibir la gracia de Dios, de los cuales somos libres de aceptarla o rechazarla, y en base a eso nuestros pecados son perdonados, y aunque podemos seguir pecando, nos arrepentiremos de eso e intentaremos hacer la vida lo mejor o lo más correcta que podamos. Creo que es una postura intermedia. Ya no estaba Lutero murió antes. Bueno, después tenemos los presbiterianos. Los presbiterianos vienen de su raíz fundamental dentro de la corriente protestante, viene de Escocia. John Knox, que hay alguno que ha leído, no lo ha escuchado nombrar seguro. El apellido empieza con K. Diría el que está empezando a leer. Empieza con K. Knox, John Knox. Ahí vienen los presbiterianos. Bueno, los presbiterianos no tienen problema con esto, sino cómo se gestiona la iglesia, la forma en que se dirige la iglesia. Y después otra corriente es la que da origen a los que conocemos como los menonitas, los amish, que son los anabaptistas, que también tienen su raíz en Alemania y que en su momento se levantaron en guerra contra Lutero, curiosamente, por esta cuestión de los príncipes que le decía que habían apoyado. Ellos dan raíz a los Amish, a los menonitas, que en nuestro país tenemos varias colonias. Ahora bien, como para terminar, camino a la Santa Sede. La Iglesia Católica había establecido ciertos cánones, sacramentos, mejor dicho. Ciertos sacramentos a cumplir como cristianos y de obligatoria concurrencia. Concurrencia no significa que debían ir, sino que debían darse todos. Concurrencia. El bautismo de los nenes, la comunión, la confirmación, el matrimonio, la Eucaristía
y me está faltando uno. Y la extrema unción. La extrema unción, gracias a Dios. Si no se dabas en tu vida, no dabas con todo esto, chao salvación. Aparte, encima que tenías que comprar la salvación, si no cumplías con todo esto. Entonces la reforma también derogó eso. Lutero lo explica muy bien. Lutero se quedó con el bautismo y con la Eucaristía, que nosotros le llamamos Santa Cena, ¿no? Con el matrimonio, Lutero lo sacó como sacramento, porque ¿qué pasaba con aquellos que decían no casarse? Sé que a todos le dice, ¿cómo? Tenemos dos cuestiones. Primero, que la Iglesia Católica le obligaba a los sacerdotes y a las monjas, a las hermanas, les imponía el celibato. O sea, no se podían casar. Entonces, por conclusión, estaban condenados. Entonces, como que por eso, todas estas cuestiones, Lutero las estudió, pero había algunas que prácticamente se caían solas. Entonces les imponía el celibato, pero a la vez todos los cristianos debían cumplir con el matrimonio. ¿Y qué pasa con aquello que decía Pablo? ¿Qué decía Pablo? Los que puedan mantenerse como yo, que lo hagan. Si no, cásense. O sea, Pablo tenía la facilidad de que le daba lo mismo ver una mujer que ver una heladera. Pero, no quiere decir que las hermanas son heladeras. Aclaro. Miraba la heladera y le producía el mismo frío que ver a una mujer, era lo mismo. ¿No? Claro. Pablo tenía esa facilidad. Entonces Pablo recomendaba, mire, es mejor. Entonces Pablo decía, es mejor para el hombre no conocer mujeres, lo mismo para la mujer al revés, no conocer hombres. Pero que tenga el don como yo, decía Pablo. Los demás, cásense. Esto Lutero lo aplicó. Lutero, para que sepan, 6 hijos tuvo, se casó y tuvo 6 hijos. No vivió muchos años tipo, pero ya que estaba ocupado con la escritura, tuvo tiempo para todo. Entonces Lutero no solamente lo enseñó, sino que fue y se casó. Siendo monje fue y se casó. Y entonces por eso Lutero quita el matrimonio como un sacramento. Mire, el que quiere se casa, el que no quiere se casa. O sea, el que quiere, el que no quiere porque no tiene necesidad, porque como Pablo de dar lo mismo, ver a una mujer que el aire acondicionado, no se case, mire, no hace falta. No hace falta. Siga solo. Si puede estar solo, siga solo. No hay problema. Respecto al bautismo de los menores, más o menos como siempre, cada vez que se presenta un niño, lo explicamos acá, Lutero dijo más o menos lo mismo. Los nenes, ¿qué pecado? ¿Qué pecado con los nenes? Si no, recién nacidos, ¿qué van a hacer? No saben ni chuparse los dedos, a veces, ¿qué van a pecar? Entonces más o menos Lutero explicaba eso. La verdad, el bautismo de los menores no hace falta. Aparte, lo bueno del bautismo, señor Lutero, es que la persona lo haga voluntariamente. Entonces, cuando sea mayor de edad, tiene ganas, que está bien que lo haga, pero voluntariamente lo hace. Y cambió el bautismo por aspersión, salpicar la cabeza, al de sumersión. ¿Cómo se hacía antiguamente? Bueno, desde ya la extrema unción, por todo lo que se explicó. ¿Qué iba a hacer el Papa o cualquier sacerdote para que a vos te perdonen los pecados después de muerte? Nada. Ese también se cayó solo porque es parte de lo que él explicaba. Y quedó la Eucaristía. Nosotros lo transformamos en Santa Cena, Cena Evangélica, Pascua,
que él decía que recordaba el sacrificio de Jesús, como Jesús lo había enseñado. Que acá también, aclaro, hay una discusión también. Hay una discusión entre los reformadores. Para que lo sepan, si alguna vez la escuchan en algún lugar. Hay unos que dicen, cuando comes el pan y tomas el vino, comes el cuerpo de Cristo y tomas la sangre de Cristo. Y hay otros que dicen, no, mire, es representativo. Por eso Jesús dijo, mire, le doy el pan, este es mi cuerpo que va a ser maltratado. No estaba poniendo el cuerpo, le estaba dando un pan para que vean cómo lo iban a despedazar a él. Lo mismo el vino, cuando dijo, mire. Entonces, bajo esa postura, uno dice, participamos del sacramento como una forma simbólica y siempre conmemoramos eso. Lo explico porque es una discusión que está vigente todavía. Lo importante es el sacramento. Pero lo aclaro porque la van a encontrar esa discusión y que la investigue la van a encontrar. No tengo mucho más para agregarles, pero cuando todo esto que quería contarles es como cuando uno te pregunta la historia familiar, quiere saber quién es. Por ende, quiere saber de dónde viene. Quién era su abuelo, quién era su tío que no conoció. Y muchas veces los cristianos evangélicos nos olvidamos de dónde venimos. Y nos olvidamos los principios fundamentales. Y necesitamos saber quiénes somos. Si no sabemos quiénes somos, difícilmente vamos a saber quiénes queremos ser. ¿Y quiénes somos? ¿Quiénes somos? Si cada uno de ustedes tuviese que mirar su interior y decir, ¿quién soy yo? Si tuviese que calificar. Yo me calificaría como una persona baja, moral espiritualmente, que todos los días me manda 1.000.000 de macanas y que de a poquito voy mejorando y Dios me va corrigiendo un poquito. Todos los días un poquito. Que no puedo desechar esa gracia, ese manto con el cual se tapan mis pecados. Y que no obstante eso, entiendo que Él, como predestinación, ha decidido regalarnos esa gracia y he decidido aceptarla. Libremente. No impuesto. Y como decía Lutero, que aceptar esa gracia en la vida nos va a traer muchos padecimientos, hasta el día que nos vayamos. Ahora yo me pregunto si cada uno se podría definir más o menos igual. Porque aceptar esa gracia implica padecimientos. Uno simple. Cuando te enerva la sangre que te enojas, querés reventar a uno. Es un padecimiento porque Jesús enseñó que hay que poner la otra mejilla. Entonces son todos padecimientos que lo vamos a soportar en nuestro cuerpo, decía Lutero. Lutero entre esas cosas murió por problemas del corazón. Imagínense. Por eso pregunto, ¿quién eres en esta identidad general y grupal que tenemos? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque te va a permitir saber de dónde venís y a dónde querés ir. Para nuestros jóvenes, ¿quiénes son? ¿Y a dónde quieren ir?
Es una cuestión diaria. No piensen que uno se la responde ahora y con el tiempo puede no cambiar. Quiénes somos en nuestra identidad es muy importante. Siempre lo repito en alguna charla cuando uno me pregunta el dolor que me causaba a veces cuando yo decía que quiero ser abogado. Es decir, yo sabía quién era, pero ¿quién quería ser? Sabía que no tenía prácticamente los recursos para hacer frente, por ende no tenía medios, y por ende encima que un montón no entendían por qué a mí se me había ocurrido. Porque todos te dicen, mira, eso es profesión normalmente de corrupto, de gente que se tuerce, y hermanos de la iglesia que me dijeron que van a terminar en el infierno. Así. Pero no me molesta, y sinceramente creo que eso, no, por eso creo que cuando uno ve esas afirmaciones te afirman más en quién debe ser. Porque a mí me lo han dicho, así uno te lo presupuesto de trabajar. ¿Me entienden? Entonces saber quién quiere ser viene de quién sos y a dónde querés ir. ¿No? Entonces aplicarle a la vida de cristiano. Si no sabes que sos, que fuiste, que sos un pecador, que te vas a seguir equivocando. Pero que, supongo yo, voluntariamente, todo aceptar esa gracia inmerecida, vas a estar sabiendo dónde querés ir. Y si no lo estás sabiendo, no vas a saber dónde vas a ir. Por contrario. Amén, sí, amén. Amén. Es una buena pregunta para hacerse. Es filosófica quizás, individual. Pero es muy interesante. Porque, como dije hace un tiempo, hace un mes, cuando uno deja de tener conflictos con lo que hace, está en un problema. Punto y aparte. Pero repito la estrofa, cuando uno no está en conflicto con lo que hace, está en un problema. Nuevamente, punto y aparte. Ahí como está orando. Señor, gracias por tu presencia, por estar en tu casa esta mañana. Que podamos recibir tu palabra, que nos instruye, que nos puede dar luz, que nos exhorta, que nos ordene y nos dirige. Señor, podemos tener presente que hoy tener esta palabra ante nosotros costó demasiados sacrificios, que se nos pretendían negar, que se nos pretendían prohibir en su acceso. Señor, que a través de ella podamos aprender a saber quiénes somos, dónde queremos ir, por ende dónde queremos estar. Señor, ayúdanos en nuestras obras, perdona nuestros pecados, nuestras faltas diarias, Señor. Sabemos que seguiremos errando, Señor, hasta que tú vengas y nos hagas nuevas personas. Pero confiamos en que tu gracia, Señor, nos limpia de esos pecados, de esas manchas que nos ensucian, Señor, día a día. Ayúdanos a tener presente, Señor, cada día quiénes somos. Saber que recibimos todo por gracia, que solo a ti te debemos la gloria, que solo hay un Cristo, que fue quien se entregó por nuestros pecados. Señor, y que nuestra principal guía siempre tiene que ser la Escritura, Señor, tu palabra. Señor, te agradecemos a ti en esta mañana. Amén, amén.